Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Qué gusto es poder dar a ustedes este cordial saludo a cada uno de ustedes, nuestros asistentes, a nuestra comunidad académica que siempre nos acompaña en el desarrollo de estas importantes ponencias que nuestros investigadores, nuestros académicos, nuestros estudiantes van día a día profundizando con el ánimo de ir mejorando, del ánimo también de socializar estas grandiosas ideas en conjunto a toda la comunidad. Les habla el doctor Ignacio Landero Moreno, soy el moderador invitado internacional de esta casa de estudio y particularmente para esta ponencia. Mis actividades académicas versan en función de PhD en Administración Gerencial y doctorado también en Dirección de Proyectos, tanto en México como Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile propiamente tal, y pregrados en el ámbito de la Ingeniería Civil Industrial Química, con una alta especialización en química, medio ambiente y ecotoxicología. El día de hoy es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes esta ponencia que vamos en un momento más a iniciar. Pero permítanme plantearles antes del inicio de qué es lo que se nos viene, qué es la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Es una entidad que está presente en más de 16 países en los 5 continentes, desarrollando programas académicos de alta calidad, todos y cada uno de ellos reconocidos y acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México a través de sus respectivos REBOEs. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta especialización, calidad y muy atingente a las necesidades y realidades que tienen nuestras regiones, particularmente la maestría en educación y tecnología digital, maestría en gerencia hospitalaria y maestría en dirección y gestión educativa. Todo esto es posible gracias a que contamos con una red integral de desarrollo que es la red Alumni, la que cobija, protege, colabora con nuestros alumnos, con nuestros investigadores y también con ustedes como comunidad. Me refiero a NextMind, que son ciclos de conferencias que vamos desarrollando rutinariamente y compartiendo este capital de conocimiento con otros especialistas en distintas partes del mundo. Sinapsis, son capacitaciones en el ámbito de el desarrollo personal y profesional. Quizmaster, el Quizmaster es un juego del conocimiento. A través de gamificación, actividades más bien lúdicas, traemos así y hacemos que nuestra familia, nuestro entorno también active y colabore y entienda el desarrollo que hacen nuestros investigadores en conjunto a ustedes. El caso de Confuturo, que son conferencias dentro de la comunidad Wix, Innolab, que son capacitaciones que se van desarrollando para nuestros docentes, muy necesarias en estos días donde el conocimiento debe estar permanentemente actualizado, la, la experiencia y por sobre todo también el compartir esta. Y el día de hoy, a través de Nexus Site, tenemos la promoción de la cultura científica. Para recomendación hacia ustedes como comunidad, eh, las preguntas que puedan realizar a nuestro investigador, por favor, desarróllenla a través del chat, porque eso nos facilita el desarrollo armónico de esta actividad. Y cuando hablamos de actividad de investigación, quiero expresar un especial reconocimiento a un gran investigador que cursa su maestría y que desarrolla esta actividad en uno de los ámbitos que en muchas ocasiones son un gran desafío a nivel educativo,
para toda nuestra comunidad. Y me refiero particularmente a la metodología del material didáctico digital para estudiantes con trastorno del espectro autista en la enseñanza del inglés. Y esto está a cargo del maestro Camilo Andrés Mejía Ulloa, a quien le damos una cordial bienvenida, maestro. Es un gusto tenerlo acá presente. Gracias por aceptar este desafío de desarrollo, de investigación y feliz de poder compartir con usted este valioso conocimiento y que tan generosamente usted también lo va a compartir con el resto de la comunidad académica y científica. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Landeros, y muchísimas gracias a la Universidad WIX por haberme dado la oportunidad y el espacio pertinente para presentar un proyecto de tesis de maestría, el cual me siento orgulloso de compartir hoy con todos ustedes y a los ponentes, y a los asistentes también por estar el día de hoy apoyándome en este caso. Excelente, de todas formas lo vamos a disfrutar mucho. Compártanos su presentación, por favor, Claro. y desde ya les auguro a a nuestros asistentes que la metodología que nos plantea, que nos desafía el maestro Camilo Andrés Mejía Ulloa, es tremendamente importante porque es un desafío para nosotros como investigadores, como docentes, pero también aplica una estrategia más bien lúdica de Montessori, donde también ahí hay muchos elementos que de seguro vamos a aprender de usted. Maestro, la audiencia es suya, muchas gracias y está compartiendo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Camilo Andrés Mejía Ulloa y hoy les voy a compartir tesis de maestría, en este caso, la metodología del material didáctico digital para estudiantes con TEA en la enseñanza del inglés. Bueno, yo soy licenciado en lenguas extranjeras de la Universidad Tecnológica de Colombia y soy maestrante en estos momentos en Educación y Tecnología Digital en la WITS. Soy actual docente de inglés en la institución Hernán Villabaena en el municipio de Bello, Antioquia, en Colombia. Eh, bueno, entonces para esta ponencia voy a presentar 6 puntos principales, ¿cierto? En los que iguales se dividen en lo que es la introducción, los fundamentos teóricos, los metodológicos, el análisis y el resultado con la discusión, una propuesta de transformación y las conclusiones y las recomendaciones. Empezando por la introducción, en este caso que tenemos la proyección de la investigación, el tema central es la metodología del material didáctico para estudiantes con TEA, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, la metodología del material didáctico sirve como el tema central, ¿cierto? Haciendo una intersección es lo que es el material digital, que incluye la tecnología, en cuanto a la pedagogía, que es la metodología didáctica, que en este caso se incluye dentro del tema central, y también lo que es la educación inclusiva en estudiantes con TEA. Para mí es importante recalcar en este caso que muchas veces eh, los docentes tenemos lo que es una concepción errónea de lo que es la inclusión, ¿cierto? Incluso hasta los mismos sistemas educativos, bueno, voy a hablar por parte del colombiano, se limita a simplemente poner un estudiante, ya sea con cualquier tipo de discapacidad, en un salón de clases, una silla y listo. Entonces, no se mira más allá cuál es el contexto de lo que verdaderamente es la educación inclusiva, ¿cierto? Habiendo una carencia, lo que es una inadecuación de lo que son metodologías en el material didáctico específico para este tipo de estudiantes, lo cual lleva a un problema, que es la falta de capacitación docente, ¿cierto? La poca integración de normas educativas que de verdad defiendan el derecho a la educación. Y esta carencia afecta directamente el progreso, la participación de estos estudiantes. La falta de adecuación de metodologías didácticas se ve constantemente.
ya que muchas veces relegamos a la educación inclusiva simplemente a un progreso no tan notorio, porque muchas veces decimos como que no, no estoy preparado, ¿cierto? Voy a hacer lo que pueda y uno como docente pues se tiene que empapar de mucho conocimiento empíricamente, ya que muchas de las instituciones en las que trabajamos o en las que ofrecen educación para niños con discapacidades, ya sean neurodiversas, no se dan y hay un poco impacto en el aprendizaje de estos precisamente por lo mismo. Entonces, esto declara que hay una necesidad urgente de desarrollar estrategias adaptadas, ¿cierto?, que respondan a las características específicas de aprendizaje de los estudiantes con TEA, especialmente con ellos. Dentro de la pregunta de investigación tengo es cómo una metodología con el empleo de del material didáctico digital contribuye a la motivación de los estudiantes con TEA en el aprendizaje del inglés, ¿cierto? Entonces, aquí la variable central de esta tesis es desarrollar estas estrategias, ¿cierto? Y medir y optimizar lo que es la motivación en cuanto al aprendizaje del inglés, ¿cierto? O sea, pero no va a ser el aprendizaje, es mi punto principal, sino medir cómo esa metodología te motiva al estudiante a, a entrar a las clases. Puede aplicarse en cualquier tipo de contexto, en el inglés, en las sociales, en las matemáticas, en transversalidad, ¿cierto? Pero es como el estudiante mediante esta metodología del material digital emplea la motivación, ¿cierto? Ya sea intrínseca o ya sea extrínseca. Entonces, lo ideal es medir el impacto de esta metodología en la motivación, ¿cierto? A través del uso del material didáctico. Dentro de los objetivos, en este caso, es proponer una metodología o un modelo con el empleo del material didáctico digital que contribuya a la motivación de los estudiantes con trastorno del espectro autista en la enseñanza del inglés. Dentro de estos tres objetivos principales está como determinar cuáles son los fundamentos teóricos que se referencian entre la metodología, ¿cierto? Y cómo las metodologías deben ser aplicadas a estudiantes con el trastorno del espectro autista, ¿sí? También caracterizar pues cuál es el problema actual, ¿sí? Y cuál es el estado y cómo este se ha venido presentando a lo largo de los años. Y pues de paso, en el tercer objetivo específico es elaborar la propuesta con una metodología empleando este material a base de lo que se estudió anteriormente. Entonces, vamos acá con lo que son los fundamentos teóricos, ¿cierto? En este caso, me voy a basar o voy a fundar mi teoría en cuatro conceptos, bueno, conceptos, sino cuatro principios fundamentales que son teóricos fundamentales que son para esta investigación. Entonces, tenemos lo que es la educación inclusiva, el aprendizaje inclusivo de las TIC, el IFL, o también conocido como el inglés como lengua extranjera, y el aprendizaje modular, la autonomía y lo que es la motivación. Entonces, en este caso tenemos diferentes teorías. Bueno, la motivación o el paradigma de la educación inclusiva es un campo que se ha abordado ampliamente a lo largo de los años por numerosos autores y incluso organizaciones internacionales, quienes están de acuerdo en que la educación inclusiva va más allá de la simple integración y se centra en la transformación de lo que es el sistema educativo y también pues de la sociedad para dar respuestas pues a la diversidad de todos los estudiantes. En este caso tengo la teoría de la guía para la evaluación y la mejora de la educación inclusiva por Mel Anscombe y Tony Booth, donde dicen que la inclusión es un proceso continuo que busca aumentar la participación, ¿cierto?, de los estudiantes dentro de un currículo, y en las comunidades escolares, hacia la cultura y también al mismo tiempo que se va reduciendo la exclusión, ¿cierto? Ellos crearon esta guía para la evaluación
la mejora de la educación inclusiva como una herramienta práctica basada en lo que son tres dimensiones y, que se relacionan entre sí, ¿cierto? Lo que son crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. También tenemos a la investigadora Pilar Anaí Sánchez, donde en su texto, en su investigación, La educación inclusiva, mejora escolar y retos para el siglo XXI, define la educación inclusiva, ¿cierto? Como una actitud en un sistema de valores y lo que es, y de creencias también, más que en solo hacer, ¿sí? También implica que el sistema educativo debe ser el que posea las características de, que sean necesarias para atender a todo tipo de alumnos en todas las aulas comunes, ¿cierto? Sin separar a quienes presentan dificultades o peculiaridades y pues siendo el foco principal como un reto que exige asegurar que todos los alumnos tengan el acceso al aprendizaje significativo y se respeten pues sus derechos y sus capacidades, considerando a cada persona como un ente valioso dentro de la sociedad. Dentro del trastorno del espectro autista, TEA, tengo varios autores contemporáneos, ya que es un trastorno que ha estado un poco relegado a lo largo de los años, porque anteriormente cuando se empezó a desarrollar por Asperger, no se tenía como tal el concepto de que no era Asperger, ¿cierto? De que simplemente es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces tenemos aquí como principales actores de Lorna Wynne con el espectro autista. Ella es una psiquiatra, lo siento, británica, el cual su trabajo fundamental fue para establecer una visión moderna del autismo, ya que en la década de los 1970 se demostró que el autismo no es una entidad única, ¿cierto? Sino que es algo continuo de condiciones, es un conjunto continuo de condiciones que comparten características comunes. Ella dice que ella fue la que introdujo en este caso lo que es el espectro autista o el concepto, permitiendo integrar las descripciones de Kenner y Asperger que se habían desarrollado ya anteriormente, en donde se postularon diferentes alteraciones, el concepto del TDA, ¿cierto? Como un núcleo de las dificultades en el autismo. En este caso son las alteraciones en la interacción social recíproca, porque recuerden, esto no es una enfermedad, esto es una condición cerebral, una condición de neurodiversidad que altera ciertas partes y funciones en el cerebro que permiten la capacidad a la persona, que no permiten la capacidad en las personas de integrarse, correlacionarse de manera adecuada en diferentes ambientes y contextos. Uno de esos es la interacción social, otro es la comunicación verbal y no verbal, y donde siempre hay como patrones que son restringidos, algunos son repetitivos y otros son muy estereotipados, que ya sea que se tomen dentro de las conductas, dentro de los intereses y las actividades de las personas que lo padecen. También tenemos aquí a Simon Baron Cohen con su obra del autismo, un trastorno cognitivo específico de ceguera de la mente. En este caso, él postula que la dificultad central en el autismo es la incapacidad, ¿cierto? O lo que es el déficit para atribuir estados mentales, ya sean creencias, ya sean deseos, ya sean intenciones, dentro de uno mismo, de los demás, y sugiere que las personas con TEA tienen una dificultad relativa de la empatía, ¿cierto? Entonces se reconocen y se responden a los estados mentales y emocionales de otros. Ellos son muy literales, por decir. No les puedes decir algo tan literal o ellos no entienden de ironía, ellos no entienden de sarcasmo. Tienes que ser súper puntual al momento en el que les vas a decir algo porque si les das muchas vueltas y no eres tan preciso, lo van a confundir todo y en su cabeza y en su mente no lo van a comprender. Entonces, también dice, obviamente no todos tienen su condición específica de TDA, hay de nivel 1 hasta el nivel 3. En el 1 donde el estudiante
o bueno, en este caso la persona es totalmente funcional. En el nivel 2 es cuando necesita, cuando puede funcionar, ¿cierto? O es una persona funcional, tanto mentalmente como físicamente, que le permite realizar ciertas actividades con apoyo de algunas cosas o en ciertas cosas. Y está el de nivel 3 que ya es cuando está totalmente incapacitado, ¿cierto? Y donde el proceso para la integración a la sociedad o incluso para aprender acciones de la vida diaria es totalmente llevado a cabo mediante regulación, mediante estructuración, con mucha lentitud, con mucha paciencia. Entonces, de esto nos habla acá Simón Baron-Cohen. Eh, ya después tenemos a Temple Grandin, que es una zootecnista y profesora, ¿cierto? Es universitaria estadounidense y aunque no, digamos que tiene el síndrome o el TEA, ¿cierto? El trastorno del espectro autista. Ella ofrece como una perspectiva más interna, valuable sobre lo que es la experiencia de vivir con TEA, ¿cierto? Entonces ella enfatiza en que las personas con autismo piensan de forma diferente, ¿sí? A menudo con pensamiento ya sea visual o pensamiento basado en patrones, en lugar de un pensamiento más verbal. Eh, Aboga por desarrollar, en este caso, los talentos únicos de las personas con autismo, como las atenciones a los detalles, ya que son muy detallistas, y las habilidades que son sistematizadoras. Y desde una intervención temprana que respete su estilo y su procesamiento sensorial. Entonces el concepto moderno en este caso, influenciado por estos autores, define TEA como un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Caracterizado por la persistencia de déficits en dos áreas principales, que son los déficits en la comunicación e interacción social y los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos. Eh, Dentro de la teoría del aprendizaje inclusivo de las TIC tenemos a David Rose y Ian Meyer en su artículo A Practical Reader in Universal Design for Learning. Aquí no es como tal una teoría específica de las TIC, ¿cierto? Pero es el marco teórico principal que se abarca, ya que es el uso de de la educación inclusiva y lo que es la educación inclusiva especial, ¿cierto? En que se propone diseñar el currículo y los materiales de aprendizaje de manera flexible desde el inicio para que sean accesibles a la mayor diversidad de estudiantes. En este caso sería proporcionar múltiples medios de representación, tales como texto, audio, video, proporcionar múltiples medios de acción y expresión, ya sea por el teclado, por la voz, por una pantalla, lo cual digamos que de cierta forma aumenta su motivación y más en una era digital. También tenemos a Lev Vygotsky en la teoría del andamiaje o el scaffolding mencionado por Van der Stuff en Scaffolding as a Teaching Strategy. En este caso, se destaca lo que es la importancia de la mediación, del andamiaje, ¿cierto? Por parte de herramientas o personas más expertas, ya que tiene su relación en las tecnologías con los software de apoyo, las aplicaciones interactivas o las plataformas de comunicación aumentativas, en las que actúan como herramientas mediadoras y de andamiajes digitales, ¿sí? Que paso a paso van generando progreso y una motivación en las personas dentro de la inclusión, ¿cierto? También tenemos a Edward L. Deshry en la teoría de la autodeterminación y la facilitación de la motivación intrínseca en el desarrollo social y el bienestar. Eh, a Me faltó Cooking Fushi en Assistive Technology. En ese caso, esto ya es una subcategoría de lo que son las TIC, ¿cierto? Incluyendo dispositivos y software diseñados especialmente para aumentar y mantener las mejoras de las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Eh, Aquí tenemos, en este caso, en la teoría de Edward, nos dice que la teoría de la motivación es humana y postula alcanzar objetivos de personas y que éstas mejoran
cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas innatas y universales. En este caso, lo que es la competencia, como el sentirse capaz de dominar tareas diferentes y alcanzar objetivos. En la autonomía también, que va a ser un punto muy importante en toda la investigación, que es sobre sentir el control y la elección sobre las propias acciones que uno realiza y sentir pues la conexión y la seguridad con otros. De las TICs en la educación especial está en el del pictograma a la imagen, en herramientas de comunicación y lenguaje en personas con síndrome de Asperger a través de recursos visuales para la inclusión social. En este caso, nos brindan una estructura y una predictibilidad que hacen que la información sea más asequible, lo que aumenta la sensación de la competencia y reduce la ansiedad, potenciando la motivación intrínseca. Ya después tenemos lo que es las teorías, en este caso del EFL como lengua extranjera o el inglés como lengua extranjera, Explorations in Language Acquisition and Use, and Principles of Language Learning and Teaching, a Course in Second Language Acquisition. En este caso, relacionados con el TDA, ¿cierto? Stephen Krashen y su teoría del input comprensible dice que se debe asegurar un input lingüístico que sea comprensible para el estudiante con TEA, ¿cierto? Que no sea abrumador, que además la motivación y la autonomía ayuden a bajar el filtro afectivo, en este caso lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, algo con lo que las personas con TEA suelen lidiar mucho, facilitando pues la adquisición del lenguaje, ¿cierto? Y H. Brown en los Principles of Language Learning and Teaching, a Course in Second Language Acquisition, ya habla sobre 12 principios de enseñanza que enfatizan en la importancia de la motivación intrínseca y en el fomento de la conciencia del lenguaje en el estudiante. Esto quiere decir que el diseño de la metodología, en este caso el material didáctico, se alinea con la necesidad de ofrecer un feedback correctivo y un ambiente de baja ansiedad para maximizar lo que es el aprendizaje. Ya después tenemos lo que es el aprendizaje modular y la estructuración, en el concepto que enlaza diferente, pues implica la división del contenido de enseñanza en unidades pequeñas, ¿sí? Que sean autocontenidas, ¿sí? Y que sean también secuenciales, presentadas por módulos. En un ejemplo, como estudiamos, o bueno, estudié yo haciendo mi maestría con la WITS, en la que se presentaban módulos, obviamente digamos que no adaptado a una manera de tener trastorno del espectro autista, pero pues como cierta modulación en las categorías. Entonces, cada módulo pues se enfocaría en este caso en un objetivo específico y permite al estudiante dominar una parte antes de pasar a la siguiente. ¿Sí? Esto también se apoya mucho en lo que es el diseño instruccional, la instrucción programada, el conductismo estructural en cuanto a lo que es la secuencialidad y pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, el andamiaje. Eso funciona como una respuesta metodológica a la necesidad y la predictibilidad y la estructuración del estudiante con TEA, ya que limita la cantidad de información por sesión y se respeta lo que es su memoria de trabajo. También se evita la sobrecarga cognitiva, aumentando la retención y minimizando la frustración. Ya aquí tengo dos conceptos entonces claves que son para esta investigación, que son tanto la autonomía de Henry Hollick y David Little en About Autonomy, Some Elements of Reflection de 1981, donde dice que es un objetivo fundamental de las metodologías, ¿cierto? Ya sean modernas, y es especialmente relevante cuando se trabaja con el material digital individualizado. Esto se refiere pues a que la capacidad de que el estudiante tome el control de su propio aprendizaje y implica que el alumno asume la responsabilidad también de decidir qué, cómo y cuándo aprender. Aquí se define la autonomía como la capacidad de hacerse cargo del propio aprendizaje. Y en cuanto al material didáctico digital, pues se refiere al recurso de que el estudiante pueda acceder y manipular su propio ritmo, el material que se le ofrece, el material que se le da. También tenemos pues el concepto en este caso de lo que es la motivación. Ay, lo siento.
por Robert Gardner y Zoltan Durkheim, la teoría de autodeterminación. Aquí se define entonces la motivación como la razón o el ímpetu que activa y dirige la conducta hacia el logro del objetivo. Debemos tener en cuenta que también hablan de lo que es la motivación intrínseca, que es cuando uno tiene el deseo de aprender por interés personal o por satisfacción personal o por cumplir un logro personal. ¿Cierto? A diferencia de la motivación extrínseca, que es el deseo de aprender para obtener una recompensa, ya sea externa. Dentro de la estructura del material digital, la retroalimentación inmediata funcionan como catalizadores que apoyan las necesidades pedagógicas básicas para mejorar la motivación en los estudiantes con TDA. Pasando al siguiente capítulo que tenemos en la parte de fundamentos teóricos, ¿cierto? Tenemos entonces conceptos y teorías esenciales que son la educación inclusiva. Tenemos entonces acá lo que es el paradigma por Mellon, Scholl y Tony Wood, donde hay una guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Eh, Esta es una investigación de enfoque cualitativo que justifica que este enfoque permita una comprensión profunda. Ah, espera, aquí me devuelvo yo, sí. Ta, ta, ta. Estaba loquito. Ok, listo. Entonces, el enfoque de esta investigación es cualitativo. Es un método sistemático para generar teorías a partir de la recopilación y análisis de datos. La teoría emerge directamente de los datos y no se impone antes. Eh, en este caso, el diseño de mi proyecto de tesis es un estudio de caso único donde dice H. Simmons que es un sistema delimitado que se construye sobre la experiencia vivida y que requiere ser vivencia y validada. Tiene que aportarse pruebas, en este caso, del diseño del estudio de caso. Dentro de la muestra, se decidió trabajar con estudiantes con TEA del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, que es una institución privada que basa su metodología en la metodología Montessori y que atiende las necesidades de estudiantes con neurodiversidad o discapacidades, ya sean físicas o ya sean mentales, ¿cierto? Entonces, la población que decidí escoger para esta investigación fueron los estudiantes con TEA del Colegio Nuestra Señora de la Providencia en Medellín, Colombia. Y como muestra, ya que es un caso de estudio único, tengo a Tomás Ramírez Lopera, como lo pueden ver ahí, está trabajando en su metodología. ¿Por qué decidí elegir a Tomás? Porque simplemente cumplía con las condiciones necesarias para la aplicación de esta metodología, ¿cierto? Pasa y acontece que, como les dije, hay tres tipos o hay tres niveles de TEA en los cuales en el colegio la mayoría se muestran en niveles 2 y 3, por los cuales una metodología eh, basada en el material digital educativo, ¿cierto? Era un poco compleja para este tipo de población. Sin embargo, para los estudiantes de nivel uno o los estudiantes con TEA de nivel uno me pareció fundamental y ver hasta qué punto podía llegar, ¿cierto? Hasta qué punto puedo llegar con ellos, si puedo avanzar más, si puedo avanzar menos, a diferencia de los de nivel 2 y 3 que sé que desde el principio tendría que ser un proceso demasiado planeado, demasiado estructurado, demasiado no tan convencional como lo pude haber hecho en este caso con Tomás. Dentro de la intervención, ¿cierto? Tengo este cronograma de actividades. Este se realizó en un ambiente habitual del estudiante dentro de sus clases. A veces, pues yo no trabajo en esa institución, yo trabajo en otra institución. Sin embargo, antes trabajaba en el Colegio Nuestra Señora de la Providencia y me pareció pertinente hacerlo ahí porque el espacio se presta, ¿cierto? Entonces, las actividades se realizaron de la siguiente forma, ¿cierto? Se realizaron dos fases, una de la exploración diagnóstica y la otra de intervención y evaluación. Eso se hizo dentro del segundo trimestre de este año, lo que fueron los meses de abril, mayo y de junio. Se realizó el proceso en unas 12 semanas, ¿cierto? En las cuales de la semana 5 a la semana 10 se realizaron los talleres pertinentes para trabajar con Tomás.
Se hizo una observación participante, hubo una recolección de permisos, ¿cierto? Como los consentimientos informados de los padres de familia. También se hizo una observación participante en este caso para saber cómo se comportaba Tomás en clases, de inglés específicamente. Se hizo una aplicación de entrevista semiestructurada a lo que fue el docente y al estudiante. Hubo un análisis inicial y una escogencia de materiales didácticos digitales y plataformas de enseñanza. En la segunda fase fue una intervención y una evaluación, ¿cierto? Entonces ya fue en el primer taller, desde el jueves 1 hasta el martes 3 se realizaron los 4 talleres seguidos. Cabe recalcar que los primeros 2 talleres se dividieron en 2 sesiones, o sea, es decir, el primer taller se realizó entre la semana 5 y 6, el segundo entre la semana 7 y 8, y ya como para que hubiera un contraste en la intervención, ¿cierto?, de cómo funcionaba el material asistido, el material didáctico digital de manera asistida al otro de modalidad virtual. Entonces el tercer taller se realizó en modalidad virtual y el cuarto taller se hizo también de la misma forma. Ya después se realizó una entrevista a la madre de Tomás y ya después hubo como una evaluación de rúbricas y de checklists, asimismo de los diarios de campo, pues para ver cuál fue la intervención en estos casos y los resultados. Entonces, dentro de los instrumentos de recolección de datos, tenemos en este caso lo que es el diario de campo, las rúbricas de evaluación y lo que es el checklist. En el diario de campo, qué pena, ya tenemos acá lo que fue diferentes categorías. En el diario de campo se evaluaban categorías como la motivación, el aprendizaje, la interacción, la accesibilidad y lo que es las barreras. Cabe aclarar que aquí se utilizó para la triangulación un método de codificación actual, ¿cierto? Axial, lo siento, el cual me permite medir profundamente cosas o hechos o issues, como digo issues, se me olvidó la palabra, sucesos que no están o que no se pueden observar a simple vista, ¿cierto? Como que hay que simplemente mirar más allá, reflexionar en cuanto a preguntas en subcategorías, qué es lo que de verdad me interesa saber en cuanto a eso. En este caso, para la motivación, hubo subcategorías de interés, desafío, recompensa. Para el aprendizaje hubo de comprensión, progreso, estrategias. En la interacción hubo social, si la hay, si no la hay. Cuál fue la interacción con el material, cuál fue la interacción con el docente. Dentro de la accesibilidad se apoya lo que es la interfaz, ¿sí? Si la interfaz del material donde se planteaba, donde se plasmaba todo el material didáctico digital le funcionaba o era muy difícil, el contenido, si era relevante, si no era relevante, qué adaptaciones se necesitaban para futuros talleres, incluso dentro de la misma sesión. Y pues en las barreras también para identificar qué barreras había tanto tecnológicamente como pedagógicas y las emocionales, pues que era como lo más importante también en este caso. Dentro de las rúbricas de evaluación, estos criterios se hacían parte, esta solo evaluaba lo que es el diseño, ¿cierto? El material digital, ¿sí? En cuanto a diseño y contenido, en usabilidad de interacción, si era fácil, si no, si era confuso para el estudiante y la adaptabilidad y la personalización, era cómo entonces yo podía, después de haberlos usado, adaptarlos para futuras sesiones, ¿sí? Esos se calificaban de 0 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, con un puntaje de 50 en total. Para el checklist, en este caso hubo 14 categorías en las que se medían los indicadores de desempeño y motivación, ¿cierto? En cuanto a esto teníamos la motivación como foco principal, el desempeño académico del estudiante, la autonomía, la interacción y bueno, en este caso se medía si este enunciado o este indicador de desempeño se cumplía o no y qué observaciones podía yo dar para demostrar que sí se daba o no se daba. Em, Siguiendo aquí, entonces, como les dije, la triangulación se hizo con
llevando a cabo estos tres, ¿cierto? Mirando en qué eran parecidos el diario de campo, las rúbricas, los checklists, si me arrojaban los resultados, si no me arrojaban los resultados mediante una codificación axial. En este caso, pues, donde tenemos el inicio, donde se hizo la observación, donde se hizo el estudio pues también de la teoría, la literatura, se recolectó la información, se procesó, luego se detallaron lo que fueron los resultados, se discutieron, donde se llegó después a la conclusión y la recomendación. Em, Dentro del análisis de los resultados, en este caso, vamos a ver tres puntos fundamentales en cuanto a lo que fue la motivación y la persistencia y cómo se mantuvo el estudiante dentro de la motivación, lo que fue autonomía y aprendizaje, el estudiante si mejoró su autonomía y si pudo aprender en ese caso, y lo que fueron las barreras persistentes que a lo largo de la aplicación de la metodología pues se fueron dando. Entonces, dentro de la aplicación de los talleres, ¿cierto? Recuerden que cada taller tenía su diario de campo y también tenía su checklist para saber con qué factores había incluido o había influido o había cumplido en este caso, y las rúbricas de evaluación del material digital. Dentro del taller uno, en este caso, pues tenemos un impacto en lo que fue la motivación y la persistencia, ¿cierto? Desde el nivel uno, el material digital demostró que podía mantener una motivación, ¿cierto? Este es un hallazgo, este es el hallazgo principal, ¿cierto? Y pues responde directamente a lo que es la pregunta de investigación. En este caso se demostró lo que fue un aumento significativo a la motivación intrínseca y pues también una persistencia del estudiante con lo que fue la metodología digital. Este hallazgo pues también se relaciona con la teoría que habíamos visto ahorita de Deshi y Rai, ¿cierto? En donde se demuestra que un diseño estructurado en las tareas específicas y lo que es la retroalimentación inmediata ofrecida por lo que es el material digital satisfacieron pues lo que fue las necesidades de la competencia autónoma del estudiante, bajando pues su filtro afectivo y aumentando su motivación para seguir aprendiendo inglés. ¿Cómo se demostraba Tomás en este caso la motivación, cierto? Tomás era un chico, digamos, lo que en las clases lo único que hacía o era acostarse a dormir, pues dentro de lo que se pudo observar en la primera fase del diagnóstico en la observación participante, se acostaba a dormir en las clases de inglés o se ponía a hacer otras cosas que no eran pertinentes para la clase de inglés. Entonces, esto lo desmotivaba y aparte lo desconcentraba y aparte hacía pues que su rendimiento académico dentro de la clase bajara, ¿sí? Mientras se aplicó el material digital, hubo una fuerte motivación en este caso, ya que Tomás, bueno, es un joven de 16 años, prácticamente ha crecido dentro de un ambiente digital, es un nativo digital, digámoslo, y se le ha facilitado de cierta forma manejar aplicaciones, digamos que videojuegos, ese tipo de cosas, pues que les gustan a los chicos de ahorita, ¿sí? Pero en este caso de la didáctica y en este caso que ya es en un contexto más académico, lo disfrutó bastante porque se sentía incluido verdaderamente, lo cual hacía que cada taller, cada motivación, pues estuviera súper entretenido dentro de las actividades. Aquí te podemos tener en la motivación un 25% y lo que fue dentro del aprendizaje, un 18% en la interacción, estuvo más o menos como dividido dentro de las barreras y la accesibilidad. Dentro del taller 2 aquí tenemos estas, ya aquí sube un poquito la motivación, un 23,1%. La motivación, cabe aclarar que siempre fue constante dentro de todos los talleres. Tomás llegaba súper motivado a trabajar con el material digital y a lo cual también habían como agregaciones en emociones, ¿cierto? En el, trataba como de no estresarse tanto, aunque a veces pasaba pero eso es un punto que voy a hablar más adelante, por eso acá está más general, pero dentro de las barreras hay un punto muy importante en cuanto a esto.
Eh, Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el diario, el taller 2, el diario de campo, ¿cierto? Ya nos muestra una diferencia o hay un contraste en el que dice que a diferencia del primer taller, el material de presentación a la lección fue un video donde se mostraba de manera especificada cada aspecto de los momentos del día. En este caso tenemos un taller de What Time Is It, donde hay una serie de actividades digitales de aprendizaje basadas en el juego. Aquí la motivación se vio en el interés, en lo que fue el disfrute y el esfuerzo y la persistencia y los retos percibidos, ¿sí? En este caso, por decir Tomás, presentó mucho interés y mucha motivación en los elementos que se mostraban y más si eran interactivos para que él pudiera, en este caso, ya sea responder preguntas, ¿cierto? Ya fuera completar un diagrama, eh, la visualización. En este caso también mantenía mucho su atención y su motivación para el estar pendiente. Era importante aclarar, o es importante aclarar, que los materiales digitales, en este caso, debían ser pertinentes, sin mucha descripción tan gráfica y mucha, esto se llama respuesta a la ansiedad, ¿sí me entiendes? Entonces, como que algunos aspectos importantes de enseñar un tema funcional que le sirve al estudiante y de cómo se presenta el material de manera interactiva, es crucial al desarrollo, generando la motivación a la hora de aprender. Otro aspecto importante es cómo el material digital, más allá de concentrarse en enseñar el inglés, también se basa en el aprendizaje de ciertas reglas matemáticas. Algo que mantuvo la motivación de Tomás fue que decidí en el segundo taller, digamos, transversalizarlo con la hora, ¿sí? Entonces, en la hora, para aprender la hora coloquial, hay que contar, ¿cierto? Sumar los minutos dentro de un lado y hay que restar los que vienen dentro del otro y a lo cual me funcionó porque Tomás es alguien súper sistemático y le gusta mucho las matemáticas, es su materia favorita, digámoslo de cierta forma. Entonces lo concentraba, se concentraba él y podía en este caso cumplir la función del acto de habla, que era lo que se necesitaba. Eh, ya aquí en este caso, para el taller 3 la motivación subió un poquito más al 26,7%. Para este taller se trabajó lo que fueron las rutinas diarias. Voy aquí, qué pena, Asmia. Se trabajó lo que fueron las rutinas diarias. En cuanto a la motivación, el estudiante siempre mantuvo su motivación, sobre todo por las actividades. Es bueno usar mucho lo que es la gamificación con este tipo de estudiantes porque los motiva a seguir aprendiendo en este caso y a seguir persistiendo en tareas que de pronto a veces pueden ser un poquito difíciles, ¿cierto? En este caso, pasó en las barreras. Dentro de la accesibilidad, pues todo se mantuvo normal. A este punto ya Tomás podía entrar a la plataforma. En este caso, debo aclarar que se usó Google Classroom porque me pareció la más factible. Me pareció que es una herramienta muy práctica para y sencilla para manejar, ¿cierto? Y más con un estudiante con nivel TEA y aparte que no tiene tanta concentración de elementos visuales, lo cual genera en Tomás una calma y un cese de la ansiedad visual. Dentro de la interacción, aquí tuvimos que Tomás, la interacción siempre fue un punto, digamos que crucial, se ha mantenido bajo, como hemos podido ver acá, dentro del taller 2 y dentro del taller 1, ya que como digo, los estudiantes con TEA, ellos son muy limitados en su capacidad verbal, lo cual me permitía mucho, o no me permitía muchas veces interactuar con él de manera directa, ¿cierto? Cuando interactuaba yo con Tomás, por ejemplo, sea, interactuaba cuando necesitaba preguntarle o yo le hacía preguntas que eran necesarias para el progreso de la actividad, ¿cierto? O cuando necesitábamos resolver algún tipo de problema tecnológico, ¿sí? Esas eran las interacciones de Tomás. Tomás no me hablaba, no me preguntaba. Sin embargo, eso al pasar él con los talleres, pudimos ver que acá
la interacción, bueno, se mantuvo de igual manera. En la Perdón, accesibilidad. maestro, quedan 2 minutos para culminar. Ay, 2 minutos, listo. Bueno, dentro de las barreras, acá me voy a ir todas las barreras principales. Bueno, aunque dentro de lo que fue motivación, autonomía, se pudo mantener en un nivel altísimo, ¿cierto? Sí hubo unas barreras principales, que fueron la sobrecarga cognitiva. ¿Qué pasa con la sobrecarga cognitiva? En este caso, Tomás, al momento en el que había demasiada información, en el input lingüístico que se le daba, se estresaba, se frustraba muchísimo y pues por ende no podía terminar o a veces le daba rabia o se estresaba, lo cual me hizo entender que para futuras lecciones o futuras proyecciones en las actividades debía reducirle al input lingüístico, en este caso, de unos 10 ítems. Hubo barreras tecnológicas, ya que muchas veces para ingresar a las actividades o al material principal, Tomás no sabía dónde ir al principio, ¿cierto? Sin embargo, estas barreras se fueron mitigando con el tiempo y con el ingreso constante a la plataforma. Y también pues hubo que enseñarle a Tomás a cómo activar el micrófono, cómo activar la cámara, cómo desactivarlo, hacerlo. También hubo lo que fue una interacción progresiva que empezó desde acá, donde Tomás prácticamente no me hablaba, o si uno le preguntaba el acto de habla que uno quería que él usara, solo me respondía concretamente con una palabrita y me tocaba incitarlo a que dijera el acto de habla completo de lo que eran los actos de habla pues enseñados en la materia. Eh, Dentro de la propuesta de transformación, entonces tengo lo que es bueno, esta se fundamenta en formalizar los estándares de calidad y dosificar la información dentro del módulo, ¿cierto? Y la propuesta que yo hice fue el modelo de aprendizaje modular asistido. Esta propuesta simplemente se encarga en crear sesiones más corticas para el estudiante y evitar la sobrecarga cognitiva. Para el componente didáctico tenemos la dosificación de la información y la inclusión kinestésica formal, ya que Tomás pudo notar dentro de los resultados el uso de expresiones corporales para palabras que él no entendía. Entonces, usarlo también dentro de esta propuesta de transformación es, en el componente pedagógico es muy útil. En el Maestro, componente... hemos culminado con Ah, la sesión, sí. ok. Eh, Vamos a aprovechar ahora rápidamente, entiendo que faltan las conclusiones y recomendaciones, Ujú, pero voy a pedirle a usted, por favor, que deje de compartir para ok. socializar muchas gracias. Socializar rápidamente lo que compete. Dentro de lo que es conclusión y recomendaciones, y Ajá, entendido desde una perspectiva más bien de objetividad y de garantía de la información que usted ha levantado, es muy interesante al respecto, y que tiene que ver cómo logra cualitativamente medir estos constructos que son subjetivos, más bien desde el lado de la autonomía, la motivación, el efecto que tiene este trabajo con el alumno en particular, que ha sido la persona en la cual usted ha levantado toda esta investigación. Coméntenos un poco desde ese ámbito cuáles serían las conclusiones y las recomendaciones que usted nos propone con su investigación, maestra. bueno, desde ese punto de vista, ¿cierto? Lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Estos aspectos como fueron, o estos aspectos tan subjetivos como lo que son la motivación y la autonomía, ¿cierto? Se daban a entender con acciones eh, en las cuales estaban plasmadas dentro de los diarios de campo. Entonces simplemente era como preguntarse uno más allá de qué es lo que podía motivar a Tomás y cómo este material didáctico representaba esas preguntas más profundas
en acciones que el chico presentaba, ¿sí? Por ejemplo, dentro de, de la motivación había un aspecto que era en el interés y disfrute del material. ¿Cómo me doy cuenta yo entonces que Tomás estaba motivado por el material digital? ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, hay interés. ¿Qué hace Tomás? Que, que demuestre ese interés. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, Tomás entonces sonreía usualmente, se adelantaba, digamos, a resolver los ejercicios o a resolver el juego o a resolver el acto de habla que se mencionara. También dentro de la autonomía, digamos que más que autonomía de aprendizaje, ¿cierto? Hubo mucha autonomía en lo que fue tecnológica porque al principio me tocó prácticamente enseñarle desde cero cómo ingresar a la plataforma, cómo ingresar a los materiales, cómo me enviaba los materiales él a mí, ¿cierto? Claro. Cómo activaba micrófono, cómo desactivaba micrófono, porque obviamente también dentro de las barreras se presentaron este tipo de problemas, ¿sí? En los que no le funcionaba el micrófono o no le funcionaba la cámara o no sabía cómo compartir pantalla. Entonces, al hecho de que él desde el primer taller no hubiera sabido hasta el último taller ya haber generado esa autonomía del mismo poder ingresar, del mismo conectarse, del mismo buscar su material, del mismo Correcto. empezar a desarrollarlos. Desde esta forma se evidenciaban esos conceptos objetivos que fueron pues vitales para la presentación, ¿cierto? Para la investigación. Perfecto, Eh, perfecto. Se entiende muy claramente la metodología, también la propuesta que uno ha planteado, y el cual también agradecemos que lo haya socializado con el resto del equipo. Eh, Más información incluso para nuestra audiencia, ustedes pueden recabarla directamente con la misma universidad, con el maestro directamente también, Camilo Andrés Mejía Ulloa, para que desde ahí puedan intercambiar estas informaciones, estas investigaciones por sobre todo. Así que, maestro, yo entiendo que bueno, voy a dar un mensaje a nuestra audiencia también, que pueden seguir los próximos eventos de Wix a través de las redes sociales y por sobre todo también de este código QR. No dejen de participar en estas importantes ponencias, como nos ha planteado el maestro hoy, que nos ha desafiado también con un importante tema de investigación maravilloso, el cual felicitamos a usted y felicitamos también a su alumno y a la institución que lo auspició. Recordar también a nuestra audiencia que en 10 días más hábiles ustedes recibirán un certificado de participación también por esta ponencia y será recepcionada en sus correos electrónicos. Y ahora, maestro, quiero agradecer a usted, a nombre de la Universidad de Wix y en el mío propio también este gran trabajo que por sobre todo amerita pasión, amerita dedicación, responsabilidad, compromiso también con un alumno como el que usted nos ha expuesto hoy, el cual también es un gran modelo a seguir y de seguro que, así como el caso de Tomás, hay muchos más en distintas latitudes donde la universidad se encuentra. Por eso es importante, maestro, sus palabras al cierre y una arenga en el fondo de agradecimiento, porque usted es un verdadero embajador académico de Wix en su país, en su región. Así que, maestro, sus palabras al cierre para ir finalizando este magno evento. bueno, primero que todo, pues agradecerles a ustedes, a la Universidad Wix, por esta oportunidad. Muchas gracias. Sé que de pronto hubo un poquito de, de
le faltan explicación en algunos aspectos, pero sí quiero pues decirles que es importante innovar este tipo de educación inclusiva, ya que muchas veces estos niños están relegados y marginados a simplemente estar dentro de un salón de clases y simplemente no comprender algo que tú quieres es muy frustrante y que para ellos, en este caso, incluirlos verdaderamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje es vital y les ayuda mucho porque no solo les apoya en su actividad académica, sino también en su inclusión de acciones para la vida que perduran y que van a ser importantes en algún punto de su vida. Sí, maravillosa ponencia, maestro. Gracias por todo ese cariño que también exuda al momento de expresar el desarrollo de esta actividad con su alumno y que, vuelvo a insistir, de seguro hay muchos más Tomás que están en distintas partes donde se Ujú. encuentra Wix. Entonces, la recomendación a nuestra audiencia es que pueden recabar más información y contactarle a usted también a futuro Sí, para que desde ahí intercambien justamente estas maravillosas experiencias. Maestro, mi agradecimiento a la audiencia también por la presencia. Siga avanzando con esta investigación. Tiene grandes potenciales de poder expandirlo a otras ujú. instituciones, a potenciarlo con otras investigaciones futuras. También de seguro escalar hacia un financiamiento para seguir abordando estos desafíos. Así que le agradezco y será entonces hasta una próxima convocatoria porque esto no se detiene. Vale, bueno, muchísimas gracias, doctor, a usted. A usted un abrazo fraterno y nos despedimos cordialmente de cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Chao.